El Señor Jesús bendiga a todos los niños de Camino de Santidad en Cota, al grupo de Gedones muy especialmente. El día de hoy vamos a iniciar hablando sobre los mandamientos de Dios, porque son una parte muy importante de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar diciendo que a Dios le agradan esos hijos, esas hijas que guardan sus mandamientos, que obedecen lo que Él ha mandado, ¿cierto? Entonces, es bueno que nosotros conozcamos cuáles son los mandamientos de Dios para poder obedecerlos, para poder guardarlos, ¿verdad? Para poder ser gratos delante de Dios. Ahora también debemos tener en cuenta que los mandamientos que Dios nos da son por nuestro bienestar y también por el bienestar de los que tenemos alrededor, ¿cierto? Ese es el objetivo. El Señor quiere en realidad cuidarnos con esos mandamientos. Al contrario, cuando nosotros desobedecemos un mandamiento del Señor, algo que está en su palabra y que Él nos ha dicho que está mal, y nosotros insistimos y hacemos eso que está mal, a Dios le desagrada, ¿cierto? Duele en el corazón de Dios. Pero además de eso, se convierte en un pecado. Toda desobediencia a la palabra del Señor es un pecado. Y el pecado separa al ser humano de Dios. Crea como un abismo así grande entre Dios y tú. Entonces, por eso es muy importante conocer cuáles son los mandamientos de Dios y poder dirigirnos por el camino de sus mandamientos. ¿Listo? Para estar cerca del Señor, para ser llamados amigos de Dios, ¿verdad? Hay mandamientos que son muy, muy importantes y son ese grupo que encontramos en los 10 mandamientos. Ya en clases anteriores hemos estado trabajándolo con otros maestros. Hoy vamos a ver los mandamientos número 7 y el mandamiento número 8 también. Amado Señor Jesucristo, en este día estamos delante de ti, con un corazón, Señor, que reconoce que te necesita, que reconoce que tú eres el único Dios eterno, santo, que nos ha creado y el único en el cual hay salvación. Señor, deseamos acercarnos a tu palabra y pedimos que seas tú enseñándonos, que seas tú permitiendo que nosotros conozcamos en este día tu palabra. Por favor, Señor, enseña a cada niño, a cada niña que vea esta clase, mi Dios. Que esta palabra permanezca en sus corazones, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Señor, y toda la honra, porque solo a ti mereces, Señor, porque solo es tuya, mi Dios. Aleluya, alabado seas, Padre eterno y bueno. Amén. Era un ratoncito chiquito, que asomaba el ojo por un agujerito. Desaparecía, volvía y se asomaba y daba un gritito. ¡Y! Salió de su escondite, corrió por la alfombra. ¡Qué miedo tenía! Hasta de su sombra. Pero al dar la vuelta se oye un gran estruendo, unos ojos grandes y un gato tremendo. ¡Miau! ¡Miau! Y salió corriendo todo asustadito y sintió un zarpazo sobre su rabito. ¡Ay! Aquí se acaba el cuento de este ratoncito que asomaba el ojo por un agujerito. Que no te pase a ti, niño desobediente, lo de este ratoncito que no estaba pendiente. Él perdió el rabito y tú pierdes el cielo. Anda de la mano de nuestro Jesucristo, que cuando tú te llames, Él está siempre contigo. De esta canción aprendemos 3 cosas. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. No nos asumemos a cosas que nos pueden llevar a pecar. No cometamos el error del ratoncito de ponernos en peligro. Y no nos acerquemos a esas cosas que nos pueden separar de Dios, que nos ponen en peligro la salvación que Él nos ha dado.
Bueno, aquí por ejemplo vemos que el pecado hace un abismo grande, muy grande entre tú y Dios. Entonces hay que alejarnos de las cosas que nos pueden llevar a pecar, ¿cierto? Guardar los mandamientos del Señor siempre. Y decíamos que vamos a hablar de los mandamientos del Señor, ¿cierto? Que también se conocen como la ley de Dios. Aquí en la imagen vemos un dibujo que nos representa a Moisés y en su mano están las 2 tablas que el Señor le dio con los 10 mandamientos. ¿Listo? Esos son los que estamos estudiando. Estos mandamientos Dios se los dio a Moisés en el monte Sinaí. Y cuando Moisés bajó del monte, pues los enseñó al pueblo de Israel para que ellos los obedecieran. Hoy estamos hablando sobre el mandamiento número 7. Lo encontramos en Éxodo 20, el versículo 14, allí en nuestras Biblias. Y este versículo es muy corto, pero es muy importante. Dice lo siguiente: no cometerás adulterio. ¿Listo? Y cuando hablamos de cometer adulterio, ¿de qué se trata eso? Bueno, para los que todavía no saben mucho sobre el tema, cuando nos dicen qué es eso de cometer adulterio, el adulterio se da cuando una persona que es casada, ¿cierto? Ya tiene su esposo o su esposa, tiene relaciones sexuales con alguien diferente a su esposo o a su esposa. ¿Listo? Entonces a eso se le llama adulterio. Por eso vemos aquí en el dibujito que está por acá un señor, ¿cierto? Que es el esposo. Aquí al lado está su esposa. Si ven atrás están como los anillos, las argollas de matrimonio, ¿no? Son casados. Y resulta que miren, este caballero tiene por acá otra señora. Bien, entonces eso está mal delante de Dios, ¿listo? Entonces este mandamiento nos da a entender que pues hay que respetar el matrimonio, ¿verdad? Que no se puede o no está bien delante de Dios eso de que se casen y de repente tengan otra persona, ¿cierto? Siendo infieles pues a su pareja, porque es un pacto que se ratificó delante de Dios. También en la palabra del Señor encontramos que Jesús habló sobre el divorcio, ¿cierto? Y él decía que cualquier hombre que se apartaba pues de su mujer, en ese momento se llamaba repudiar, ¿cierto? Como que dejaba a su mujer, pues, por las razones que fuera. Y se casaba o se unía a otra mujer, adulteraba. Eso dijo el Señor Jesús. Lo mismo si esa mujer después se casaba y tenía otro marido, adulteraba, ¿listo? Porque está pues rompiendo el pacto inicial que hizo con ese hombre o con esa mujer cuando se casaron. Entonces a eso se refiere el adulterio, ¿listo? Y el mandamiento dice, no cometerás adulterio, o sea, no debes hacer eso de tener tu esposo o tu esposa y meterte con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Este mandamiento tenía unas consecuencias según la ley de Moisés. Entonces en la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos en Levítico 20:10 que decía lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿cierto? O sea, si adultera con la mujer de otra persona, ¿cierto? Si esta mujer ya es casada y te metes con ella, ¿qué pasaba? Que el adúltero, o sea, ese hombre que adulteró y también la adúltera, también la mujer, indefectiblemente serán muertos, o sea, no había rescate, debían ser muertos. Y en esa época la forma en que mataban a las personas que encontraban en este pecado era conocida como la lapidación, que consistía en tomar piedras, toda la gente alrededor tomaba piedras y mataba a esa persona a piedra. Esa era como la consecuencia, el castigo que tenía, que era pues bastante fuerte, ¿cierto? Era un castigo radical totalmente, la persona debía morir si cometía adulterio. Ahora tenemos el mandamiento número 8, que también nos corresponde estudiarlo, y está en Éxodo 20:15, o sea, ahí debajo del mandamiento que vimos anterior. Y este mandamiento dice: no hurtarás. ¿Listo? Cuando hablamos de hurtar, hurtar es quitarle a otra persona algo que le pertenece. ¿Sí? Cualquier cosa que le pertenece a otra persona y tú se la quitas, pues estás hurtando o robando, como lo conocemos, digamos, más comúnmente. Entonces aquí vemos unas imágenes que nos ilustran un poquito, ¿cierto?
Por acá tenemos una persona que está robando la idea de otra. Eso está mal, está robando algo que le pertenece a otra persona. Por acá tenemos un niñito que se robó unos dulces, miren, y los está escondiendo porque sabe que está mal. Acá a este lado tenemos también un niño y miren, está robándose una manzana de algún lugar donde venden pues frutas. Lo mismo es hurtar. Y aquí ya vemos un caso más conocido, más frecuente, digamos, y quizá al cual se le da mayor relevancia. Y hay un hombre vestido de ladrón, miren como tal, o sea, tiene el gorrito, el antifaz, vea los guantes con cuidado y está sacando el billete de la cartera de la señora. Por acá entonces dice, hay un símbolo de prohibidos los ladrones, los que roban. Y acá tenemos un niño pequeñito, miren, está sacando el dinero de la billetera de su papito. Entonces todos estos casos que vemos ahí, pues corresponden a hurtos, a robos, y están mal delante de Dios. Este mandamiento está escrito allí para que nosotros reconozcamos que eso delante de Dios está mal y debemos apartarnos de eso, ¿cierto? No cometer ese pecado. Hay un texto bíblico en Malaquías 3, del 8 al 9, que nos dice lo siguiente. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Eso dijo el Señor. Vosotros me habéis robado. Y les dijo al pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ¿qué dijo el pueblo de Israel? ¿En qué te hemos robado?, preguntaron. Y Dios les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea que el pueblo de Israel no estaba dando sus diezmos ni sus ofrendas. Y el Señor les está reclamando porque dice, me están robando, ¿cierto? ¿El hombre va a robar a Dios? Y hay una consecuencia de eso, de que estaban robando los diezmos y las ofrendas que pertenecen a Dios. Y es la siguiente, que Dios les dice, malditos sois con maldición. La consecuencia de robar a Dios en sus diezmos y ofrendas es la maldición, ¿cierto? Entonces, también cuando nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos ha mandado respecto a nuestros diezmos y ofrendas por su palabra, es un hurto. Estamos robando, pero a Dios, entonces es algo grave. Y por acá vemos entonces las imágenes, que es lo contrario, pues dar nuestras ofrendas y dar nuestros diezmos como lo ordena la palabra del Señor. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, había unas consecuencias para quien robaba. En Éxodo 22:1 nos dice que cuando alguno hurtaba un buey o una oveja, debía pagar, si era un buey, 5 bueyes, y si era una oveja, debía pagar 4 ovejas. También nos dice que si alguno robaba a una persona, el castigo era que la persona debía morir, la que robó a otra persona. Y por último encontramos esta parte. Nos dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿cierto? Pues hablando del robo, ¿qué debía hacer quien robaba? Restituirá aquello que robó. O sea, si te robaste un lápiz, debías pagar un lápiz, ¿cierto? Restituirlo. Pero también dice, y añadirá la quinta parte. Añadirá la quinta parte, o sea, debía restituir lo que se robó, devolverlo, pero además debía añadir algo más, dependiendo del caso. Ya vemos que en el caso de los bueyes, pues debía pagar 5, las ovejas 4 más. Y adicional a devolver lo que se robó y añadirle la parte que correspondía, también dice en la palabra del Señor que para expiación de su culpa, ¿cierto? Porque era culpable, había pecado delante de Dios, para expiar esa culpa, debía traer ante Dios un carnero, ¿cierto? Un animalito como este, mire, un carnero, que no tuviera defecto, que estuviera en perfectas condiciones, perfecto estado de salud, ¿cierto? Bien bonito, sin defecto, de los rebaños. Y lo debía llevar ante el sacerdote. Por supuesto, lo presentaban como un holocausto delante de Dios para perdón de su pecado. Eso era lo que debía hacer si hurtaba. ¿Listo? Eso está en Levítico 6, del 4 al 7. Respecto a estos dos mandamientos, ¿cierto? El mandamiento 7, no cometerás adulterio, y el mandamiento 8, no hurtarás. Pero también respecto
toda infracción, a toda desobediencia a los mandamientos de Dios, ¿cierto?, que se convierte en un pecado, hay un castigo que aplica a todo tipo de pecado, de desobediencia delante de Dios. Y lo podemos encontrar resumido en Ezequiel 18:4. En Ezequiel 18:4 dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y concluye el versículo diciendo: el alma que pecare, esa morirá. Entonces en este texto Dios está diciendo que todas las almas le pertenecen a Él, de los padres y de los hijos, todas. Pero el alma que comete pecado, esa alma muere, ¿cierto? Entonces ese es el castigo que aplica a todo, cualquier pecado que tú cometas o que yo cometa, ¿cierto? Ese es el castigo del cual ninguno se puede escapar, ¿cierto? Al cometer un pecado, que nuestra alma muere. ¿Okay? Y ese que nuestra alma muere significa una separación completa entre nuestra alma y el Espíritu de Dios. Y hasta antes de que Cristo viniera a la tierra, no había oportunidad en realidad. Cualquier persona que pecara, fuera niño, fuera joven, fuera adulto, fuera anciano, cualquier persona que pecara, con una sola ocasión donde hubiera pecado, ya era, digamos, castigado, condenado, ¿cierto?, a estar separado completamente de Dios, su alma moría. Y también había otras consecuencias, como vimos. Por ejemplo, que si adulteraba, entonces el castigo era matarlo a piedra, era la lapidación. Que si robaba, entonces debía devolver lo que robó con un poco más añadido, y encima debía presentar el carnero que vimos, ¿cierto? Un carnero para holocausto y perdón, digamos, de esa falta. Pero aún así seguía siendo culpable y su alma estaba separada de Dios. No había rescate. Y como todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, desde Adán hasta todos los que hemos vivido o estamos viviendo en la tierra, en algún punto de nuestra vida vayamos delante de Dios, ante sus mandamientos y pecamos. Entonces todos estábamos condenados antes de que viniera Cristo. Pero algo ocurrió cuando el Señor vino, y es lo que hace diferente la manera en la cual hoy día podemos ver las faltas, los pecados delante de Dios, ¿cierto? No quiere decir que los mandamientos del Señor hayan cambiado, siguen siendo los mismos. Ese mandamiento 7, ese mandamiento 8 siguen estando en la palabra de Dios y debemos acatarlos, ¿cierto?, guardarlos, obedecerlos. Pero la diferencia está en que hoy día hay oportunidad de perdón gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, en la palabra del Señor dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, ¿cierto? Redención por su sangre, por esa sangre que Él vertió en la cruz, que derramó por nosotros, por toda la humanidad, ¿cierto? Nosotros tenemos una opción de ser perdonados de nuestros pecados. Eso lo dice la palabra del Señor en Colosenses 1:14. ¿Y de qué se trata? De que Cristo se entregó por nosotros, ¿sí? A nosotros nos correspondía un castigo por nuestros pecados. Y éramos culpables, ¿cierto? Porque al irnos en una falta, todo ser humano ha pecado, todo ser humano ha fallado delante de Dios. Entonces éramos culpables. Pero ¿qué hizo Él? Tomar nuestro lugar en la cruz, pagar la deuda que nosotros teníamos por nuestro pecado. Y gracias a eso, Él puede hacer limpios de pecado, puede dar perdón a todo aquel que se acerca al Señor, a todo aquel que dice: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he fallado delante de ti, he hecho esto mal, he cometido este pecado, pero se arrepiente sinceramente y pide perdón a Dios, ¿cierto? Es por esa razón que nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque en el momento en que nos bautizamos en el nombre del Señor, la palabra de Dios dice que tenemos perdón de pecados en su nombre, ¿cierto? Por ese sacrificio que Él hizo. Es por esa razón. Ahora, los niños todavía no se bautizan. ¿Por qué? Porque todavía ellos no tienen la completa claridad de lo que es el bautismo. Entonces,
hasta los 12 años no se bautizan los niños. Sin embargo, si tú ya eres consciente que en algo le has faltado al Señor, que has pecado contra Él, puedes acercarte y pedirle perdón, ¿cierto? Decirle, Señor, he hecho mal esto. De pronto, si tú en alguna ocasión has cogido algo que no te pertenece, que es de otra persona, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de algún compañerito del colegio, un primo, un amigo, algo que no te pertenece, y reconoces que eso es robar, eso está mal delante de Dios, según vimos hoy, puedes acercarte a Dios en oración y decirle, Señor, perdona, ¿cierto? Yo sé que el sacrificio que hiciste en la cruz me da perdón de pecados y yo creo que tú puedes limpiarme ese pecado. Y el Señor te escucha. Esa es la diferencia, que desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, nosotros tenemos perdón de pecado en Él. Ya no es como antes, que ya no había solución, eras condenado a muerte y tu alma estaba separada eternamente de Dios. Ya no es así, hay oportunidad de perdón, de volvernos a acercar a Dios. Y todo por la obra que Cristo hizo. Por último, vamos a ver la misericordia del Señor y lo que Él hizo en alguna ocasión frente a un pecado de estos que estamos tratando. Y aquí está. La historia se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, de los versículos 1 al 11. Y se titula Jesús y la mujer adúltera. Entonces, bueno, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, en alguna ocasión Él estaba enseñando en el templo, ¿cierto? Enseñando sobre el reino de Dios, y lo escuchaban muchas personas. En ese momento le trajeron ante Él una mujer, como vemos en esta imagen, pero esa mujer había sido sorprendida en adulterio, y la gente que la trajo ante Él empezó a acusarla delante del Señor. Y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, y Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Listo? Entonces, pues le estaban contando, Señor, según la ley, según el mandamiento, debemos matar a esta mujer por adúltera. Pero ¿tú qué opinas? Jesús estaba inclinado hacia el suelo y la palabra nos dice que estaba escribía allí en tierra, aunque nadie sabe qué escribe. Pero como todos alrededor siguieron insistiendo para escuchar la opinión de él, entonces Jesús alzó su mirada y les dijo lo siguiente: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y él se inclinó y siguió escribiendo en tierra. Entonces las personas que estaban acusándola, señalándola por su pecado, se sintieron acusadas por su propia conciencia, porque cada una de ellas sabía que también había cometido pecados, ¿cierto? Así que ninguno estaba libre de pecado. Por lo tanto, ninguno fue capaz de lanzar una piedra contra ella. Al contrario, uno a uno se fueron retirando, salieron del templo, antes avergonzados porque ellos también eran pecadores. Así que al final solamente quedaron Jesús y esta mujer. Y el Señor la miró y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? La mujer respondió, bueno, no hay ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió esta mujer. Entonces Jesús finalizó diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que el Señor mostró en este caso misericordia ante esta mujer que por la ley, por haber cometido un pecado ante el mandamiento de Dios, pues debía morir, debía ser lapidada con piedras, pero Él lo evitó, Él la perdonó, ¿cierto? Dijo, ni yo te condeno, ni Él mismo siendo Dios la condenó. Le permitió irse, digamos, tranquila, perdonó su pecado. Y también le dijo algo importante y es, no peques más. Entonces esto nos permite ver que cuando nosotros cometemos un pecado y vamos ante el Señor pidiendo perdón, arrepentidos, el Señor está dispuesto a darnos su perdón. Sin embargo,
Sin embargo, no es una ocasión para que sigamos pecando y faltándole al Señor. Bueno, no es una oportunidad para ello, sino también debemos esforzarnos por no seguir cometiendo ese pecado. Y más que nada, pues pedir al Señor que nos ayude para no volver a cometer esa falta. ¿Listo? Bueno, podemos concluir en que estos dos mandamientos son mandamientos que todavía deben guardarse delante de Dios. Todavía si tú infringes estos mandamientos, son o se convierte en pecado delante de Dios. Sin embargo, todos tenemos oportunidad ahora. Si alguno ha fallado en estos mandamientos, puede tener perdón por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y esa es la diferencia, ¿no?, que marcó el Señor cuando vino. Antes había maldición y muerte, condena eterna para el pecador. Pero a partir de la resurrección de Cristo hay oportunidad de ser bendecidos, de volver a tener vida en Él y pues de poder estar cerca del Señor, ¿ok? De tener vida eterna. Y vamos a cerrar con una oración, agradeciendo a Dios por la enseñanza. Espero sea de bendición para todos ustedes y que siempre guarden y atesoren eso en su corazón, que hay unos mandamientos que es importante guardar. Recordemos que Dios es santo y a Él definitivamente no le agrada para nada, Él aborrece el pecado, la desobediencia, pero nos ama. Y si realmente una persona, a pesar de fallarle, le busca, se acerca, pide su perdón, se reconcilia con el Señor y se aparta del pecado, su vida cambia. Y no solamente su vida aquí, sino también su vida eterna. Bueno, Señor amado, nuestro Dios, Señor Jesucristo, te agradecemos por esta enseñanza, mi Dios, que nos permites compartir. Pero también gracias, Señor Jesucristo, por alumbrar nuestras vidas con tu palabra, por darnos oportunidad de perdón, Señor, de reconciliarnos contigo. Gracias por la obra que hiciste en la cruz, Señor amado, y porque nos ha alcanzado a nosotros. Dios santo y eterno, permítenos, amado Jesús, guardar tus mandamientos, Señor, ayúdanos a guardarlos. Y si en alguna manera pecamos contra ti, Señor, redarguye nuestros corazones, para que con humildad, Señor, reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados delante de ti y podamos, Señor, ponernos a cuentas, ponernos en paz contigo. Gracias a esa obra que tú hiciste en la cruz, Señor, por el amor que nos has tenido. Te damos la gloria, la alabanza, Dios eterno, y te pido guardes y bendigas a cada niño, a cada niña que escucha esta enseñanza. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios santo. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Que el Señor los guarde, los bendiga muchísimo y los ayude para que cada día puedan mantenerse en su camino.